que la ruta del que se desvía viene por sus propios deseos, viene, viene por su propia determinación. Nosotros necesitamos necesitamos de la aprobación de Dios, necesitamos estar conectándonos con Dios para que nuestro deseo no sea el que nos lleve a caminar, no sea el que nos lleve al camino y nosotros desviarnos por eso que nace de nosotros, que hay una parte que habla de que el corazón nacen unas cosas, nace una maldad. Nosotros debemos es nacer de las cosas de Dios, nacer de la naturaleza de Él. Y, y la naturaleza de Él es por la que nosotros, por medio de la cual nosotros debemos desear todo lo que Él quiere, hacernos uno con Él para que ese deseo de nosotros tome forma y sea el que nos pueda llevar a un camino. Y nosotros no terminemos en todo lo que nos ofrecen, porque pues habla de que el camino hacia la destrucción es ancho y que van a ser muchas las cosas que nosotros nos lleguen y que nos van a hacer desviar. Y eso es lo que nos quiere hacer resumir es que hay un solo camino, que, que no debemos estar buscando el camino de una cosa, de la otra, como buscando, como buscando de pronto una zona de confort en las cosas que nosotros tenemos. A veces queremos escuchar como lo que nos guste, queremos escuchar el deseo y no queremos desviarnos. Y aquí nos está diciendo que su deseo buscar que se desvía, porque hay muchas cosas que nosotros podamos querer y que las veamos que son buenas, pero nosotros necesitamos es de algo más alto que nosotros, para nosotros poder tener más seguridad y poder estar más cubiertos por lo que viene de Dios. Entonces el deseo de nosotros, o sea, no nos conviene porque, porque no estamos buscando primero lo que nos hace triunfar sobre todas las cosas. Nosotros a veces queremos una victoria, pero una victoria sobre cierta cosa, pero no sobre todas las cosas, porque sobre todas las cosas nos exigen, sobre todas las cosas nos están pidiendo que nosotros entreguemos también de lo de nosotros. Entonces, por ahí está el apóstol, creo que lo he conectado. Buenos días, Felipe, ¿cómo está? Buenos Buenos días a días, José. todos. Sí, mijo, aquí ya lo estaba oyendo y, y sí, es una realidad y es una verdad que hoy en día el ser humano solamente se mueve por deseos. El propósito original de Dios y el modelo original de Dios es que el hombre se moviera por su espíritu. Si nosotros fuimos creados a imagen y a semejanza de Dios, en esa creación perfecta,
en esa creación que a Dios le quedó buena y en gran manera, o sea, nosotros tenemos que ser guiados por su espíritu. Nuestros deseos, pasiones, para lo único que nos han servido es para desviarnos. Aquí dice, su deseo busca el que se desvía, ¿ya? Y queremos, dice, y se entremete en todo negocio. O sea, queremos estar en todo negocio, menos en los negocios del Padre. O sea, el hombre está programado, está proyectado para conseguir dinero, para conseguir mujer, para hacer plata, para ir a la rumba, para destruirse, para lo nocivo, para lo destructivo. En estos días hablaba con un niño por ahí de 11, 12 años, me decía, el único sueño mío y lo único que yo quiero es tener mi moto y mi fierro. Ese es el deseo de él, tener moto y tener revólver o fierro, como dicen. Ya, dárselas del más grande, yo qué sé, el más malo del oeste, ya, y esa es lo que está en la mente, ese es el deseo de la persona, pero ¿qué quiere Dios? ¿Qué quiere Dios? Una de las cosas que viene a hacer Dios es que Dios viene y le pone clavos por su palabra, viene y le pone clavos a uno en las manos, o sea, que no sean las obras de uno, sino que sean las obras de Él. Que no sea, que no sea el caminar de uno, sino el camino de él. Entonces también le ponen clavos en las manos, le ponen clavos en los pies. ¿Qué simbología es esa? Que no es hacia donde mis obras quieren actuar, que no es hacia donde mis pies quieren actuar, que no es hacia donde mi cabeza quiere actuar, por eso nos ponen corona, pero de espina, dando a entender de que no es la mente de nosotros, sino que es la mente de Cristo en nosotros, ¿ya? Eso, eso es una de las cosas que Dios viene a hacer y que Dios viene a trabajar en la vida, en la vida de nosotros. Entonces el ser humano no quiere morir a eso. Y entonces mire cómo Dios, vuelvo y le digo, el hombre no puede cambiar y no puede ser transformado si no le llevan antes a morir a sus deseos, si no le van matando sus deseos, si no le van arrancando sus deseos, si no le van quitando los deseos al hombre, el hombre va a seguir en las mismas y el hombre no va a poder ir modificando su conducta, no va a ir modificando su manera de pensar, no va a poder modificar su manera de actuar y su manera de vivir. Es importante, es importante entender y comprender que nosotros nos da rabia, nos da mal genio cuando nos empiezan a matar, cuando nos empiezan a matar y cuando nos empiezan a quitar, cuando nos empiezan a, a quitar nuestros deseos. Entonces yo creo que vamos a San Juan, Felipe, vamos a San Juan capítulo 21. ¿Cómo le mataron los deseos a Pedro? San Juan 21. Si me pueden ayudar allí. Sí, señor. Desde el 1, No, ya le digo. Desde el, desde el 18. sí. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras, ¿Y te llevará a dónde? a donde no quieras. Esa es la obra de Dios en nuestra vida. O sea, a eso vino el Espíritu de Dios.
o sea, a matar nuestros propios deseos. Y entonces a Pedro, que era un discípulo de Jesús, le dijeron: Pedro, cuando eras más joven te ceñías, o sea, ¿qué está dando a entender? Cuando te movías por deseos, cuando te entremetías en todos los negocios menos en los del Padre, dice, e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos, te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Ahí empieza la vida del espíritu. Cuando uno entiende, uno rinde su voluntad, uno dice: no se haga mi voluntad sino la tuya, y lo empiezan a llevar a uno a donde no quiere ir. Lo empiezan a entrar por el camino donde uno dice: uff, pero ¿por qué así? ¿Pero por qué de esta manera? ¿Por qué de esta forma? Yo quería más bien que fuera así, yo quería más bien que fuera así. Lo empiezan a llevar a la manera de Dios. Lo empiezan a entrar a uno a la manera de Dios. Entonces las cosas empiezan a cambiar. Entonces todo se empieza a dar, es como Dios quiere. Yo no puedo entender, y le digo la verdad, a mí no, la mejor manera de rehabilitar el ser humano y de restaurar el ser humano es llevándole a muerte sus propios deseos. ¿Ya? Esa es la mejor manera de transformar. Y voy a leerles algo en Romanos también 8. Les quiero corroborar allí. Desde Felipe, desde el 5, pero tiene un título. ¿Cómo es el título? Título, Romanos 8:5, viviendo en el Espíritu. Esa es la meta de Dios, esa es la restauración de Dios. Ahí se empieza a ver la obra de Dios. Nosotros tenemos que llevar a que nuestra carne mengüe y a que nuestro espíritu se fortalezca. Por eso trabajamos en Dios. Usted puede tener todos los conceptos, todos los conocimientos de rehabilitación, pero nosotros en la carne somos débiles. Nosotros en la carne nos cuesta obedecer. Nosotros en la carne somos esclavos, somos dominados, somos atrapados por lo malo. Entonces, por eso, una de las terapias y una de las cosas que tienen que entender el ser humano es que también necesita vida espiritual. Claro, también necesitamos vida natural, pero también necesitamos vida espiritual. Y entonces, por eso Dios, dentro de sus leyes, vino a equilibrar al hombre, no a volverlo fanático, no a volverlo religioso, solamente vino a fortalecerlo, quizá en una área donde el hombre está en déficit, donde en ese negocio espiritual ese hombre está quebrado, donde en ese negocio espiritual ese hombre está quebrado. Entonces, Dios dice: venga, usted necesita vida natural, vida emocional, usted necesita crecer intelectualmente, usted necesita prepararse, formarse, pero también usted necesita y destapa la necesidad en nosotros de reconocer y entender de que nosotros no solamente tenemos que movernos por impulsos o por deseos, sino también despertarnos y abrirnos, que hay un componente espiritual en nosotros que necesitamos alimentar. Por eso nos despertamos al devocional, por eso estudiamos la palabra también, como podemos estudiar cualquier conocimiento, pero por encima de eso también le dejamos cabida a ese espacio espiritual que es una necesidad en nosotros. Yo creo que si alguien pasa, un vecino o alguien lo invitamos a esto, para muchas personas esto no es una prioridad, esto es una tontería y esto es una bobada. Pero yo le puedo decir que dentro de la restauración y de la rehabilitación del ser humano entra en juego un componente espiritual y casi que es determinante para que el hombre pueda tomar conciencia, para que el hombre pueda despertar y que se le abran los ojos y no camine más bajo el engaño de la droga, porque las personas tienen todo en la fundación, están bien, tienen casa, tienen familia, tienen muchas bendiciones y prefieren perderlas, prefieren tirar todo por la borda por andar
en un estilo de vida desviado al que Dios tiene para ellos. Entonces leámoslo, Felipe, desde el versículo 5, por favor. Sí, Romanos 8:5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu, en las cosas del espíritu. Ahí ya hay una gran enseñanza, Felipe. Ahí ya nos deja una gran enseñanza. ¿En qué piensa usted? ¿En qué se levantó pensando usted? ¿En desayuno? ¿En todo lo de la carne? ¿En qué se levantó pensando hoy? ¿En lo de Dios, en hacer la voluntad de Él, en obedecer, en aprender más de su palabra? ¿A qué nos levantamos hoy? ¿Pensando más, a pensar más en lo de Él o a pensar más en lo de la carne? Ahí ya queda un interrogante. ¿En qué me levanté yo hoy pensando? Desesperado por lo de Dios, desesperado por crecer, desesperado por mejorar, desesperado por combatir con esos deseos que a veces tengo internos que me quieren tirar al piso, por esa lucha interna que me quiere dominar. Estoy pensando en eso. Estoy pensando en cómo vencer mi carácter, mi temperamento, cómo vencer la mentira, cómo vencer la poca honestidad, cómo vencer la incredulidad, cómo vencer el odio, cómo vencer la amargura, cómo vencer la tristeza, ¿ya? Porque cuando Dios nos ve pensando en todo lo justo, en todo lo de Él ahí obra. Y es más, muchas veces perdemos la batalla aquí, en la mente. Muchas veces somos vencidos allí, muchas veces somos vencidos pero no dejamos que el Señor nos venza más allá, que el Señor se glorifique. Si no está glorificado en Dios es espíritu y Él acomoda lo espiritual a lo espiritual. O sea que el Señor nunca va a entrar, nunca le va a entrar a una vida por el alma, por las emociones o por la mente. Dios nunca le va a entrar a una persona por la carne. Dios entra, dice que Él acomoda lo espiritual a lo espiritual, o sea que Dios se conecta de espíritu a espíritu. Él es espíritu y él busca conectarse con su espíritu. Pero si usted lo tiene dormido, si usted no lo tiene avivado, si usted no es consciente de que usted necesita esa vida eterna, por eso es que una de las cosas cuando le decían a él blasfemo, es cuando él les dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y los fariseos dijeron, pero es que acá nosotros estamos muertos, blasfemo, y lo apedrearon. Blasfemo, ¿cómo así que la resurrección y la vida? ¿Acaso estamos muertos? Y ellos no entendían que él les estaba hablando era de la vida espiritual, de la vida espiritual. Hay personas bien vestidas, hay personas en la calle que tienen muchas cosas, pero ¿sabe qué? Les falta todo, les falta la vida del espíritu. Quizá nosotros tengamos carencia de muchas cosas desde lo material, yo le digo a los chicos, pero tener lo más importante y tener lo más valioso que no te lo puede quitar nadie, la vida del espíritu. La vida del espíritu, el enemigo la tiene que respetar. La vida espiritual, el enemigo no la puede tocar. A usted le tocan la carne, le tocan el alma, le tocan las emociones, le tocan los pensamientos, pero su espíritu solamente lo puede tocar Dios. Cualquier psicólogo, cualquier psiquiatra le llega a usted y le toca el cuerpo, le toca el alma. Cualquier metodología le toca el cuerpo, le toca el alma. Pero el único que puede tocar su espíritu realmente, el único que puede llegar a lo más profundo de su ser es Dios. Y siga leyendo allí, Felipe, por favor. Sí, señor. Aleluya. 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Dice Felipe, pero el ocuparse del espíritu es que vida y Vida y paz. paz. Entonces saquemos conclusiones. ¿Para qué llegó usted a la fundación? ¿Para ocuparse de qué? Del espíritu. ¿Para qué llegó a la fundación?
para que usted se pueda ocupar del espíritu. Mire, y usted está en la fundación y usted quiere seguirse ocupando, estando en la fundación y quiere seguirse ocupando, quiere seguirse ocupando, quiere seguirse ocupando todavía de la carne. Y entonces pensando más en lo de afuera, pensando más en lo demás, pensando más en todas las demás cosas, pero no ha llegado realmente a ocuparse del espíritu. Su ocupación en este momento del espíritu, su ocupación realmente es lo del espíritu, su ocupación realmente es lo de Dios. ¿De qué se quiere usted ocupar allá, aún estando en la fundación, aún estando interno, aún estando casi que encerrado? Eso es para que usted entienda que su única preocupación, su única prioridad en este momento es lo del espíritu. Vuélvalo a leer, Felipe. Eso a mí me confronta, eso a mí me golpea, eso a mí me cachetea, ¿ya? Yo ahorita me levanté desesperado por la pinchada de una llanta, ¿ya? Pero viene Dios y me dice, esta verdad me tiene que traspasar, esta verdad es una espada que penetra y tiene que partir mi corazón y mi mente, tiene que partir mi espíritu y mi alma, dice Hebreos 4:12. Dígala, Felipiño. ¿Leo el 6 o Hebreos? El 6, mijo. Ya. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. El ocuparse de la carne es ¿qué? Es muerte. Bueno, si le abriéramos la puerta de fundación ahorita, ¿de qué se quiere ir a ocupar usted? Si la puerta de la fundación ahorita estuviera abierta, ¿de qué se quiere ocupar? Yo salgo de mi casa es pensando ocuparme en qué. Pienso el fin de semana es en ocuparme en qué. Paso por la 10, por el Palacio de Justicia, paso por Piolines, paso por Sucre, es pensando en ocuparme en qué. ¿En lo del espíritu o en qué? El Ya, espíritu que es vida y paz. ahí estamos nosotros, Carlitos. Y la vida, la humanidad, tiene que entender que hasta que no le demos cabida a lo del espíritu, siempre del espíritu, lo que recogemos es muerte. No recogemos vida. ¿Ya? Y mire lo que sigue diciendo Felipe. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Aparta de ahí, porque los designios de la carne son enemistad contra Dios. Y usted a veces quiere estar en el proceso de rehabilitación y que solamente le alimenten la carne, que solamente le alimenten el alma, las emociones, los sentimientos, que solamente le despierten lo afectivo, pero no quiere usted entender y por eso a veces lo acorralamos. Dios mismo nos cierra, nos acorrala, nos lleva contra la pared hasta que entendamos que lo que necesitamos es la vida del Espíritu. Hasta que entendamos que lo que necesitamos es lo de Él, porque seguimos pensando más en todo. El desgaste de nosotros es por todo, menos por lo del Padre Celestial, menos por lo de Él, menos por las cosas que realmente nos llevan a vida. Mire, usted en la carne, usted en el alma se corrompe. Usted en la carne o en el alma se puede ir en contra de Dios. O sea, usted puede irse en contravía de lo de Dios, en el alma o en la carne. Pero usted en el espíritu no. Usted en el espíritu, porque su espíritu y mi espíritu, lo único que quieren es agradar lo de Dios. Mi espíritu lo único que quiere es deleitarse en lo de Dios, deleitarse en lo del Padre. Eso es lo único que quiere, eso es lo único que quiere mi espíritu, deleitarse en lo de Dios. Pero aquí dice, no lo digo yo, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios,
ni tampoco pueden. Por más de que el hombre diga Diosito, Diosito, no podemos sujetarnos en la carne a Dios, porque nuestra carne siempre quiere irse para lo malo, para la olla, para la rumba, para el trago, para el deleite. Miren, y el 9, Felipe. ¿El nuevo apóstol? Sí, señor. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Para qué Dios envió su Espíritu? Aquí lo dice muy claro, para que podamos vivir no según la carne, sino según el Espíritu. Para eso Él envió él dejó el Consolador, dejó su Espíritu, para que nosotros podamos ser levantados espiritualmente. Amén. Ayer me decía Jair que tiene 15 años, y qué bendición que él lo puede entender a esa edad con 15 años. Decía, yo ahora entiendo las cosas de Dios y me tocan las cosas de Dios, porque a él no lo tocó ni el garrote ni el palo, lo encadenaban y ni siquiera eso lo hizo cambiar. Dice, y ahorita entiendo esto y me doy cuenta que me estoy defraudando, porque al que primero estoy defraudando es a Dios. Al que primero nosotros defraudamos, al que primero nosotros le pagamos mal, es al mismo Dios, al que nos dio todo, al que nos ha puesto todo para beneficio de nosotros. Nos ha dado familia, nos ha dado hogar, nos ha dado bendiciones, a muchos negocios, a muchos les ha dado plata. Y al primero que hemos defraudado, nos ha dado la vida, nos ha dado la vida, nos ha dado capacidades, nos ha dado talentos. Lo que ustedes tienen ahí es muy importante, esas capacidades, esas cualidades, ese talento. Muchos tienen una gracia especial, única, otros tienen liderazgo. Y todo eso se lo ha dado Dios para que nosotros realmente nos comprometamos con Él, para que realmente nosotros le caminemos a Él y a todo lo de Él. Y yo quiero que te saltes, Felipe, al versículo 14 Sí, señor. y 15. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Listo, Felipe, ahí hay una enseñanza importante. Dice, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Un hijo de Dios, un verdadero hijo de Dios, recibe la guianza del Espíritu. Si usted no tiene la guianza del Espíritu de Dios, mi hermano, no se mueva. Mi hermano, espere. Su deseo quiere ahorita salir corriendo a que usted le dé gusto, a que usted lo complazca. Quiere salir como un cohete a que usted lo complazca. Ese es su deseo. Pero ¿cuál es la guianza del Espíritu de Dios? Usted necesita tener la guianza del Espíritu de Dios sobre su vida. Eso es lo que realmente nosotros necesitamos para que nos pueda ir mejor, para que podamos hacer las cosas a la manera de Él. Que el Espíritu, la guianza del Espíritu de Él esté sobre nuestra vida, esté sobre nosotros, esté encima de nosotros. Isaías dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Jesús volvió y lo corroboró. Jesús no le dijo a la gente, es que usted tiene que volver religioso y usted tiene que congregarse en tal iglesia o tiene que ir a tal congregación. No, pero sí necesitamos vida del Espíritu. Búsquela de la manera que sea, si es por iglesia, si es por personas, si es por la palabra de Dios, pero realmente entre a autodescubrirse, a conocer esa faceta de usted. Yo conocía todas las facetas de mi vida, menos la que realmente podemos, la que realmente somos en Dios. ¿Quién es usted en Dios? ¿Quién es usted para Dios? ¿Cuál es el propósito de Dios en su vida? Y no lo vamos a poder descubrir. Dios no creó adictos, Dios no creó matones, Dios no creó narcos. Todo eso hace parte del deseo
que entró en el hombre, del deseo que entró en el hombre. Y sigue diciendo ahí, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. O sea que hay un espíritu que nos esclaviza y está el espíritu de Dios y hay otro que lo que hace es esclavizarnos. Yo no sé si usted quiere ser libre, pero yo alguna vez dije, no, me atrapaba todo lo que era adicción, todo lo que era vicio. Mire hoy en día cómo están esclavizando, cada vez salen nuevas drogas, cada vez salen nuevos comportamientos, cada vez salen nuevas modas, cada vez sale una cantidad de cosas que lo único que hacemos nosotros es ser esclavos, esclavos de un sistema, esclavos financieros, esclavos mentalmente, esclavos emocionalmente. Hay personas que viven en cárceles emocionales. Miren en la olla, esclavizados, con hambre y están allá fumando, lloviendo y están allá fumando internos. Ayer veíamos en el Cubo salió una historia, ayer nomás, salió en el Cubo, de cómo en la vida en la olla, y ahí les hacían como una entrevista. Y decían, no, lo más duro es aguantar hambre. No, pues lo más duro es acostarse a dormir ahí en eso frío, en ese cemento frío, en esa selva de cemento. Pero no es duro ser esclavos, eso no es duro. Llegan a la fundación y todavía está el mismo esto es muy duro, esto es muy difícil, es que me cuesta. Por eso yo lo lleno a usted y yo mismo me llené de una convicción, de una fe en el Hijo de Dios, de que ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y lo que vivo en carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, mi carne tiene el espíritu y mis deseos están anestesiados. Yo quiero que vamos un momento a Gálatas, Felipe. Sí, señor. Ya lo busco aquí, Felipiño. Felipiño de Gaucho. Cinco. Mire, hay un título, Felipe, desde el 16, solo lea el título. Y de ahí en el que yo me quiero centrar es en el versículo 24 y 25. Pero miren lo que dice el título, y esa es la batalla como usted lo quiera mirar, entre el bien y el mal. Esa es la lucha del ser humano. Leámoslo. Título es Las obras de la carne y el fruto del espíritu. El 24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el espíritu, andemos también por el espíritu. Mire, Felipe, es sencillo. Ahí está, dice, pero los que son de Cristo han ¿qué? Crucificado la carne. Bueno, paso número 1, examen del día, crucificar mi carne, con pasiones y deseos. A eso Dios nos mandó la espada, a eso Dios nos mandó su Hijo. Por eso Dios cuando viene esta palabra nos pone clavos en los pies, nos pone clavos en las manos, nos pone corona de espina. Es más, Dios nos atraviesa la lanza, porque Dios dice, venga, en la fundación, en el proceso de restauración del ser humano, no hay que darle contentillo y hay que satisfacerle todos los deseos y las pasiones. Antes, al contrario, usted concientícese de eso. Usted tiene que crucificar la carne y sus deseos. Yo no sé si usted está dispuesto a crucificar la carne y sus deseos. ¿Está dispuesto a crucificar esa carne? ¿Está dispuesto a crucificar esos deseos? Pregunto yo, ¿estamos dispuestos o no?
¿Aló? ¿No hay nadie ahí? Allá en la Sí, última señor. milla. Amén, amén, amén. Allá en la última milla Sí, estamos estamos dispuestos dispuestos, apóstol. a crucificar la carne y los deseos, porque es que hoy en día toca satisfacerle todo lo que la carne y todo lo que los deseos pide en la fundación. Es más, la fundación en este momento se ha vuelto casi, y quieren piscina, hay que darles piscina, quieren comida, hay que darles comida, quieren visita, hay que darles visita, quieren llamada, hay que darles llamada, quieren celular, hay que darles celular, pero no hay nada de crucifixión. Es más, la Biblia dice que hay unos que son enemigos de la cruz. Hay unos que son enemigos de la cruz, o sea, no les gusta que se les hable de muerte. No, yo quiero ir donde mi mamá, no, yo quiero ir mi mujer. En estos días decía en una fundación yo que por eso ya toca abrirles, va a tocar ponerles visita conyugal en la fundación, satisfacerle todos los deseos a la carne, o sea, todo lo que la carne quiera, hay que decirle sí. Ya toman, ya se enrumban, ya hay rumboterapia, incluso ya ahora en las fundaciones ya adoptaron rumboterapia. Cuando en el tiempo de uno, y eso sigue vigente, y yo no soy un man arcaico, obsoleto, o un man, digámoslo así, tiranosaurio, por decirlo así, pero tampoco soy tan liberal. O sea, tampoco soy tan liberal y tampoco Dios me permite que yo llegue hasta allá. Yo trato de hacer un proceso abierto, un proceso chévere, un proceso ameno, un proceso donde yo facilite, donde Dios lo equilibre a uno, donde Dios da a uno un equilibrio, donde Dios de alguna manera le da a uno un equilibrio entre el espíritu, el alma y el cuerpo. Eso es Dios, equilibrarnos. Pero debe haber crucifixión, debe haber crucifixión. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y ahí mismo dice el 25. Si vivimos por el espíritu, andemos también por el espíritu. ¿Por dónde debemos andar? Por el espíritu. Por el Esa es la Espíritu. meta, esa es la transformación. Eso lo aprendí en una fundación, no lo aprendí en una iglesia, no lo aprendí en el estadio, no lo aprendí en una gran cruzada. Dios me llevó a una fundación para que asentara cabeza, para que reflexionara y me dijera, necesitas título, necesitas familia, necesitas aprender. Sí, pero también necesitas andar por el Espíritu, señores. La invitación de Dios en esta mañana es que caminemos por el Espíritu, caminemos, andemos por el Espíritu de Dios para que podamos recibir vida, porque si nosotros no crucificamos la carne, si nosotros no la crucificamos con sus deseos y con sus pasiones, no hay nada. Yo creo que eso es lo que realmente a uno a veces le duele cuando le dicen a uno, tome su cruz. Y en la cruz, ¿qué queda? La carne crucificada. Entonces no haga esto, no toque, no es el momento, no es tiempo, no lo haga así. Y antes uno quiere oír, empezó diciendo que a veces nos queremos ese deseo, oír lo que nos gusta, lo que queremos oír. Sí, hágale, antes que todo sea, sí, sí, satisfacer. Y los hijos piden algo, tenga. Hoy en día la sociedad pide algo y ahí mismo protesta. Querían droga y ya se la van a legalizar. Todo lo que quiere el ser humano, ahí mismo lo busca y lo pide y ahí mismo toca satisfacerlo. Pero los que somos hijos de Dios somos guiados por su espíritu y no actuamos así. Amén. Amén. Amén, apóstol. Amén, No amén, sé, apóstol. por ahí vi a Harvey, no sé si por ahí Amén. está Luis, el pastor Ricardo, también lo vi ahora para que me ayuden ahí, que hoy me amaneció como la garganta como irritada. Amén. Amén, apóstol. Muy buenos días para todos. Dios les bendiga. Qué bendición, hombre. Oh, que el Señor esté sanando esa garganta porque la necesitamos sana. Necesitamos sana, apóstol, para que siga predicando. Escuchándolo, apóstol, reflexionaba sobre algo porque habla de ser guiados, de andar, de caminar. Y ese ser guiados
y andar, de caminar en el Espíritu, tiene mucho que ver con quién me está dirigiendo y cómo me está dirigiendo. Nosotros los seres humanos, desde que nacemos, tenemos contacto con todo lo exterior a través de nuestros sentidos, es decir, a través de la vista, del tacto, del gusto, del oído y del olfato. Esos son nuestros 5 sentidos. Y de esa manera conectamos con el entorno exterior. Se dice que el 87% de todo lo que nosotros hacemos es por lo que vemos, los ojos, lo que vemos, la vista que nos lleva a hacer. Usted mencionaba ahora, bueno, ¿es la carne o es el espíritu? ¿Por qué se va a dejar guiar usted? ¿Por qué se va a dejar llevar? Y muchas veces nos dejamos llevar por lo que vemos. Entonces, la publicidad nos está mostrando placeres, en la calle estamos viendo placeres, pero cuando alguien sale del programa se le dice, vea, se va a alimentar la problemática, o sea, va a ir a ver muchas cosas que en realidad no le van a ayudar espiritualmente, sino que antes le van a alimentar esos deseos carnales. La laxivia, la lujuria, la fornicación, el adulterio, la pornografía, todas estas cosas, la avaricia, porque estamos viendo el auto bonito, la casa bonita, estamos viendo la ropa bonita, todo eso entra mucho por la vista. Pero el ser guiados por el Espíritu viene más por el oído, ¿sí? El oír. Por eso la palabra dice que la fe aumenta es cuando nosotros oímos la palabra. Y Dios siempre está diciendo, y dijo Dios, y Jehová dijo. O sea, es la voz de Dios la que nos va a guiar. Entonces, el sentido nuestro que debemos empezar a trabajar es el sentido del oído, más que la vista, porque la vista nos lleva más a complacer la carne, pero el oído nos lleva más a complacer al espíritu, porque Dios nos está hablando. Una de las situaciones es que a veces no nos hacemos consciente de que hay un mundo espiritual, que no es solamente este plano que vemos aquí. Entonces, por allí debemos arrancar. Debo hacerme consciente que yo soy un hombre espiritual y que hay un plano espiritual que no lo veo con estos ojos carnales, no lo veo, pero la palabra es espíritu, o sea, lo que yo oigo sí es espíritu. Entonces debo empezar a aumentar el porcentaje de lo que yo haga, sea lo que yo escuche y no lo que yo vea, sino lo que yo escuche. Y una de las formas, aprendí hace años atrás, que una forma de uno dejarse guiar, bueno, ¿y cómo sé que es Dios que me está hablando? Entonces me decían, pues escuche lo que diga su líder, escuche lo que le diga su pastor, escúchelo, esa es la voz de Dios, esa es la voz de Dios. Y si usted escucha esas palabras, quien se va a enriquecer y va a crecer es su espíritu. Escuche la Biblia. Cuando lea la Biblia, léala en voz alta, me decían, léala en voz alta, porque ahí usted la está escuchando, ahí usted está escuchando la palabra de Dios, entonces su oído se va a empezar a afinar para ser guiado por el Espíritu Santo de Dios, y no por lo que ve, sino por lo que escucha. Entonces la invitación es que para nosotros ser guiados por el Espíritu, tenemos que empezar a escuchar, a oír, a desarrollar más el sentido del oído. A veces hablamos mucho o a veces estamos pendientes de una cosa, míralo, te estás fijando de saberlo, y es pendiente de lo que se ve y no de lo que se escucha, de lo que se oye. Entonces tenemos que oír. Desarrollemos el sentido del oído, que a través de este sentido podemos ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Y ahora no es que va a desarrollar el oído para escuchar al hermanito que le está diciendo, no, qué pereza, vámonos de acá, que esto es al que le está invitando a lo malo. No, es oír al que me está diciendo lo bueno.
Ah, el apóstol está predicando. Ah, bueno, voy a concentrarme a oír. Ahí estoy permitiendo que sea el Espíritu Santo de Dios quien me guíe. Entonces, para que a uno lo guíen, le tienen que dar orientaciones. Entonces dices, debe ser guiado por el Espíritu. Entonces, bueno, tengo que escuchar al Espíritu Santo de Dios. ¿Qué me está diciendo el Espíritu de Dios? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga hoy? ¿Qué pantalones que quiere que me ponga? ¿Qué camisa? Desde esas cosas más sencillas empieza uno a hacer el ejercicio y eso es el programa. Ir a entrenarse para oír, para ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. Y de esa manera vamos a vivir en victoria. Nosotros queremos que nos vaya bien, dejémonos guiar por el Espíritu Santo de Dios. Nosotros queremos tener una vida llena de bendiciones, pues vivamos en el Espíritu. Eso es vivir en el Espíritu. Cuando me dejo guiar a hacer lo que el Espíritu Santo de Dios me dice, y es a través de desarrollar el sentido del oído. Es oír la palabra de Dios, oír el consejo de Dios, oír la directriz de Dios. Ahí voy a empezar a hacer mi ejercicio, porque realmente no estamos educados para vivir en el mundo espiritual. Hemos vivido muchos años en un mundo carnal, guiándonos simplemente por los deseos de la carne. Tengo hambre, tengo sueño, tengo ganas de sexo, tengo enojo, tengo ira, estoy alegre, estoy extasiado. Todas esas cosas son carnales y son sensaciones y emociones carnales. Pero cuando empezamos a vivir en el Espíritu, entonces empezamos a oír la voz de Dios. ¿Qué es lo que Dios me quiere decir hoy? ¿Qué es lo que debo hacer hoy? Ah, me estás diciendo que me vuelva más disciplinado. Ah, perfecto, debo volverme más disciplinado. Ah, que tú quieres que yo lea más la Biblia y que me comprometa más contigo. Ah, perfecto. Ah, que tú hoy me estás diciendo que ande en el Espíritu. Ah, bueno, voy a empezar a trabajar y hacer eso de andar en el Espíritu. Son cosas que no se ven. Esto que acabo de mencionar, uno no lo ve con los ojos. No lo ve con los ojos. Ah, ahí está andar con el Espíritu. Velo, ve, ahí está. No, no, eso no se ve. ¿Por qué? Porque es otro plano, es otro mundo, es espiritual. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros seamos conscientes de ese mundo espiritual y que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo de Dios y vivamos en ese mundo espiritual. Cuando habla de vivir en el Espíritu, es que permanezcamos. Por eso él dice, los que permanecen en mí llevarán fruto. ¿Por qué? Porque estaremos en el plano espiritual y en el mundo espiritual todo se gana primero en el mundo espiritual. Esa es la invitación, mis hermanos, en el día de hoy. Muchas gracias, los amo mucho. Que Dios nos bendiga y vamos para adelante en el proceso. Amén, gracias. Gracias, Harvey. Sí, mire que estos días sé que Dios por su espíritu me ha inquietado y yo me he dado cuenta estos días que estuvimos con Luis por allá en las fundaciones, aún acá proyectando. Las personas pierden la batalla ahí nomás escuchando. No reciben la guianza del Espíritu. Cuando Dios nos está dando palabra, nos está hablando y no estamos atentos con el oído inclinando, ahí se pierde la batalla. Ahí no dejamos el espíritu de nosotros se fortalezca o crezca, sino que antes esa carne está viva, esperando tener oportunidad, esperando que se le pase cualquier situación, esperando que ella pida, porque la carne pide, la carne reclama, la carne come también. Se satisface, se alimenta. Y entonces nos pide pelea, nos pide chisme, nos pide murmuración, nos pide droga, nos pide lo que nos pida y estamos esperando ahí porque ahí ya estamos derrotados. Ahí ya estamos derrotados. Yo me acordaba en estos días que cuando uno se sentaba a escuchar, así fuera por respeto, pero ahí estaba recibiendo uno ese alimento espiritual. La vida del espíritu se alimenta por el oído y es importante lo que dice Harvey. Y la fe se alimenta por el oír. La vida espiritual es fundamental y uno ve, uno percibe los demás sentidos a partir de haber oído primero a Dios. Hay muchas voces. El diablo también habla. El diablo también habla. La mente de uno ahí también habla.
esa alma también habla. Yo prefiero que Dios me hable también a través de unos canales, a través de una autoridad. Yo no miro, yo entiendo que viene una palabra para mi vida que yo la necesito. Y así sea dura, así no me complazca en mis caprichos, es palabra de Dios, como dicen los curas, como dice el sacerdote, palabra de Dios, y ahí mismo dicen, te alabamos, Señor. Pero viene la palabra de Dios y somos irrespetuosos, somos irreverentes. Nos paramos de la silla, de lo que hemos escuchado allí, y vamos 5 metros y estamos haciendo lo contrario. Vamos 5 metros de levantarnos de ahí. Ahí está porque le toca. Pero vamos 5 metros más allá y estamos pensando y haciendo lo contrario, sintiendo lo contrario a lo que Dios nos dijo. Es más, podemos estar ahí diciendo, que va, yo voy a ir por la mía, yo voy a hacer la mía. ¿Qué cuento de morir a la carne y a los deseos? Yo necesito es plata, yo necesito es trabajar, yo necesito es mujer, yo necesito esto, sí. Pero ¿qué quiere Dios por su guianza? Amén. Entonces, mi pastor Ricardo, Luchito, si están por allí. Amén, apóstol. Bendiciones para todos. Ahora tocamos, o usted tocaba, apóstol, algo de la esclavitud, y yo quería tocar esa parte porque siempre me ha llamado mucho la atención el pasaje de Juan 8, y es cuando él ha hablado muchas cosas hasta el capítulo 8, aquí en este evangelio de San Juan. Dice el verso 30 del capítulo 8 que hablando de él estas cosas, muchos, dice gran cantidad, o sea, muchos creyeron en él. Entonces dijo Jesús a los judíos que habían creído en él, precisamente. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y conoceréis la verdad, o sea, les recomienda eso, pero a los que habían creído en él. Y por eso muchas veces preguntamos cuando asistimos a fundaciones, a ciertos lugares, ¿ustedes creen en Jesús? Amén, amén, yo creo, sí, todos creen en él. Pero dice, si permanecieres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Pero cuando empieza uno a hablar de estas cosas, empieza todo el mundo a rebotar, y así como rebotaron los judíos que habían creído en él. ¿Cuál era el problema? Que estaban pegados a una tradición, que estaban pegados a un estilo de vida, que estaban aferrados a cierto modelo. Entonces le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? ¿Seréis libres? O sea, ellos creían dentro de lo que conocían, de su tradición religiosa, de lo que ellos creían que estaba bien hecho, que nunca eran linaje de Abraham somos y esclavos de nadie jamás hemos sido. ¿Cómo dices tú seréis libres? Y Jesús le respondió, de cierto os digo que todo el que hace pecado, esclavo es del pecado. Claro, las leyes y los estatutos y los preceptos de la ley, como dice Jesús, yo vine a cumplirlo, yo no vine a violarlo, yo vine a cumplir la ley. Pero, ¿cuál era el cumplimiento de la ley? La perfección en sí. Oíste que fue dicho, no adulterarás, hasta ahí está bien, y ellos estaban aferrados a ese modelo. Pero cuando Jesús dice, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. No era que fuera solamente sorprendido en el mismo acto de adulterio, sino que con solo mirarla ya, entonces vino a perfeccionarla, a traer el verdadero mensaje del cumplimiento de la ley. Y ellos de una comienzan a rebotar con todo. Y así muchas veces a nosotros nos pasa en nuestra vida. Rebotamos con todo. Rebotamos con todo, y cuando nos dicen, no, pero es que así no es, tampoco tan exagerado. Eso es lo que ellos le estaban diciendo. Entonces, él le dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Porque hay muchas veces no encontramos la bendición. Porque muchas veces no encontramos la restauración.
Porque muchas veces no encontramos lo que deseamos, porque pedimos mal, dice el libro de Santiago. Pedís y no recibís porque pedís mal, porque no querés hacer lo que nos toca hacer, conocer verdaderamente a Jesús. Así que dice el 37, sí, sé que sois descendientes de Abraham, él le recalca, ¿no? Yo sé que ustedes son linaje de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. ¿Y qué fue lo que hicieron las tradiciones y todo? Lo mantienen crucificado. O sea, dejémoslo que él está allá quietico en esa cruz, él tampoco se mueve. Movámonos nosotros acá y hagamos lo que bien nos parece. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Ahí comienza ya a confrontarlos. ¿Por qué? Que no es que a mí me parece que tomarme una cervecita no está mal y hacer esto así tampoco. O sea, ¿por qué? ¿Por qué vamos siempre más allá? Mire, esclavos somos del pecado y podemos decir que no, pero estamos siendo esclavos de muchas cosas y muchas cosas nos esclavizan, muchas cosas nos mueven, muchas cosas nos parecen que está bien y que yo me voy por acá y entonces uno habla y uno dice y no, pero es que estos manes son exagerados, uno, ¿cómo no me va a poder relajar si es que, hermano, si elijo libertad, seremos verdaderamente libres, pero pero lo preferimos tener ahí a un ladito, ¿eh? Y cuando estamos engalletados y en problemas, ay, ahí sí miramos al cielo y tocamos puertas y miramos, ahí sí tiene que aparecer en escena el Dios agua, el Dios bombero, el Dios que apaga los incendios. No, tenemos que tenerlo siempre ahí. Amén, hermanos, bendiciones. Amén, pastor. Gracias. Amén. Eso es, Lucho. Yo creo que ahí es donde Dios nos va a ir ayudando y yo creo que somos defensores de la restauración, de la rehabilitación, pero porque en nosotros en algún momento defendemos la bandera, esa bandera de los cambios del ser humano, pero contando con Dios, integrando a Dios, involucrando a Dios. La ciencia se ha dado cuenta de que necesitan integrar a Dios. Hay acontecimientos y transformaciones del ser humano que solamente han ocurrido cuando el hombre volvió y se restableció espiritualmente, volvió y conectó su vida del espíritu y volvió y pudo seguir desenvolviéndose. Ya volvió a hacer su vida común y corriente. Y yo creo que esa es la apuesta y esa es la propuesta de nosotros. O sea, muchas cosas son posibles, nos podemos desempeñar, pero siempre queremos dejar ese espacio ahí para lo de Dios también, para la vida del Espíritu. Alejados de Él, nada podemos hacer. Y si Él va por delante en su hogar, en su vida, en su familia, en su pareja, en sus negocios, en todos los planes y en todos los proyectos que usted tenga, yo sé que se le van a cumplir más fácilmente por ese temor, por esa reverencia. Eso es lo que enseñamos, temor y reverencia hacia Él, hacia su palabra y hacia sus principios. Entonces, nada, agradecido con Dios, no sé, mi pastor Ricardo, si está por allí. Apóstol, buenos días para todos. Buenos días, pastor. Solamente me estaba acordando ahorita de algo que siempre escuché de mi autoridad, que me dejara levantar espiritualmente. Siempre ese fue el consejo de él para nosotros, que dejáramos despertar el espíritu. Siempre era el consejo, siempre recalcaba siempre esa parte sobre nosotros. Ahora, en el consejo que uno trata de darle a los muchachos cuando pues tiene la oportunidad de compartir, es eso lo que se les dice. Que deje crear en su vida una sensibilidad espiritual. Siempre me acuerdo de una frase también que un día le escuché a Luis. O sea, una persona, ¿a qué va a un centro de restauración?
a aprender a escuchar a Dios, a aprender a escuchar a Dios. O sea, crear una sensibilidad, porque es que precisamente por todas las condiciones de vida, por todo lo que ha pasado con nosotros, eso creó una dureza de corazón. No escuchábamos a nadie, no escuchábamos a nadie. Entonces, ese es el consejo que yo siempre, como he visto que me ha funcionado, ese es el consejo que uno trata de darle siempre a los muchachos. Definitivamente dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces yo creo que ese es el trabajo, ese es el despertar espiritual. Ese es lo que lo dice la misma palabra, ¿no? Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Entonces yo creo que esa es la finalidad de uno poder estar en un lugar, en un centro de restauración, crear una sensibilidad espiritual en cada uno de los muchachos que están allí. Ese era como mi aporte ahí que tenía para todos. Gracias, apóstol, y gracias a todos. Gracias, mi pastor. No, yo creo que eso es, mi pastor, esa es la conclusión, o sea, sensibilizarnos de lo que representa ese componente espiritual en nosotros. Aquí me estaban confirmando reunión con la Secretaría de la Alcaldía acá en Cali de Bienestar Social. Y ellos tienen todo el equipo de profesionales al servicio de las instituciones o de algunas o hasta donde ellos puedan. Pero la apuesta mía es que también se fortalezcan todos los procesos psicoterapéuticos, de salud, académicos, y que también dejen ese espacio para la teoterapia, para lo de Dios también. Y esa sensibilización y se activan otras capacidades del ser, por lo menos si yo no estoy despierto espiritualmente, lo que decía el pastor, yo no tengo la capacidad ni siquiera de obedecer, no escuchaba a nadie, no escuchaba a mis papás, no escuchaba las recomendaciones, no escuchaba los consejos. Y qué bueno que en la fundación, pastor, yo los veo a ustedes, yo los veo a Luis, yo lo veo a usted, pastor. Y también yo digo, yo llegué a una fundación y donde faltaban, digámoslo así, cosas humanas. No había piscina, pero ¿sabe qué? Estaba Dios. Hablaban de Dios y yo iba agradecido con eso. Y creo que eso fue lo que ustedes lograron conectar también en su proceso, el pastor Luis, Arby. O sea, entendieron de que en la vida de uno y en el proceso de rehabilitación y de restauración y de mejoramiento continuo, debemos hacerlo de la mano de Dios. Y por eso creo que ahora también sus familias, sus vidas, todo gira Él como ese precursor, está Él presente. Y eso es lo que buscamos día tras día y ahí Dios nos sensibiliza. Ah, Eduard. O Alexis, para terminar. No, pues mi apóstol, todo muy claro y primeramente pues sigue el conocimiento, la integridad, la sabiduría, los principales factores para la restauración, que son los que muchas veces nos duele aplicar porque pues la sabiduría que trae obediencia y en sí la sabiduría que trae obediencia y en sí y somos desobedientes. La integridad, el amor no nos gusta. Y pues son los factores principales para la restauración, vivir en el espíritu. La restauración consiste en vivir en lo espiritual, pero como vivimos en la carne, pero ahí vamos, mi apos, dándole por pasitos, pero ahí vamos los que realmente sentimos la necesidad de no vivir más esa vida del mundo, más esa vida carnal, esa vida que en la cual vivimos, como lo decía usted, durmiendo en un andén y aburridos, pero satisfechos, comiendo de la basura, enojados, pero contentos.
hueliendo feo, disgustados, pero conformes. Esa era la vida que nos gustaba llevar, pero ahora que Dios nos coge y nos da restauración, nos da cama, nos da de todo, de una comienza la carne a rebelarse porque como a ella le gusta es lo malo, la mala vida, la mala situación. Pero ahí vamos, apóstol, pendientes y pues gracias a Dios tenemos estas clases, ¿no? Que nos reargullen constantemente y a los muchachos de la fundación, pues, mano, de verdad hay que oír, hay que escuchar, hay que aplicar y hay que entender el propósito de por qué estamos ahí. No es sentarse, sino el por qué estamos ahí. Hay que escuchar de cada palabra, de cada versículo. Esa madrugada que uno se pega no es en vano, uno la ve en vano porque uno tiene sueño. Y porque a esa hora no dan desayuno, a esa hora no dan arepa, a esa hora no suena el timbre del almuerzo, del desayuno, a esa hora lo único que suena es el timbre de las alertas espirituales. Y si uno va a ver, esas son las que le sirven, pero como a esa hora no hay arepa, no hay café, a esa hora no hay pan, a esa hora no hay calentado, a esa hora lo único que hay es palabra y entonces por eso es que se nos hacía aburrido, pero hay que seguir adelante, mi apóstol, amén, amén, No hay amén, tienda. apóstol, A esa no hay hora no hay tienda, Apóstol, muy tienda. buenos días. A esa hora no hay tienda. Ah, no hay tienda ni repelo a esa hora, Alexis. Eduardo. Buenos días, Dios les bendice. ¿Cómo amanecen? Bueno, no, confrontado totalmente. Dios. Yo siempre le he dicho a los muchachos que la honestidad con el mundo y la obediencia con Dios, ¿sí? Pero también tengo una que muchas veces nos aleja de la realidad, ¿sí? Que es las 1001 del adicto. Entonces, hace unos días atrás, en un colectivo que iba para acá, para cerca, a llevar a las mamás dijeron que por qué uno de mis líderes era tan fuerte con los muchachos, no, como tan realista, que por qué les hablaba de esa forma. Y yo ayer me confronté y yo dije, santo Dios, o sea, si es una persona demasiado callada que cuando ya no puede más, pues es confrontativo con sus palabras. Mire, ¿quién lo mandó a soplar? Mire que usted no está en la olla, acuérdese que usted esto y aquello. Yo creo que eso es real cuando le tocan a uno fibras, ¿sí? Pero entonces yo le dije a los muchachos ayer, ¿cómo será esa mamá cuando le vendían el cacho más poquito? Cuando el niñito lo gritaban en la olla, porque más de uno sabemos cómo es el trato en una olla. Entonces, ¿cómo serán de susceptibles? ¿Será que ella iba y le hacía el reclamo y se reunía con el jíbaro, con todos los que de pronto atropellaron a su niño en la olla? Los muchachos se rieron y dijeron, no, pues ¿cómo le ocurre, pa? ¿Qué va a ir la mamá de uno por allá a hacer un reclamo? Pero a la fundación sí, a la fundación llegan y que por qué le dicen así, que por qué le muestran la realidad tan cruda. Entonces uno dice, bueno, susceptibles para unas cosas, pero no son realistas para otras. Entonces ahí es donde entra como esa, digámoslo así, esa doble partida de familias, fundación, y ahí entra Dios en el medio a poner claridad en todo. Yo creo que cuando usted está claro en su relación con Dios, no hay temor a que usted actúe de esa forma, ¿sí? A que sea usted diligente con ello y que les hable como es. Entonces yo creo que a nosotros también digamos, no nos podemos detener a decir las cosas como son, ¿sí? Como son, en verdad, pero apoyados siempre en Dios, ¿sí? Yo estoy esperando que vengan y me pregunten y que por qué, el terapeuta y porque usted hay veces dice soplar, porque es real, es real. Muchas veces es mejor la verdad, así duela, que una mentira y haga reír, o esa mentira que de pronto que dicen por ahí que es piadosa. Pues yo creo que ahora es un tiempo en que seamos realistas total. Dios existe real, ¿sí? Por eso existe la restauración, ¿sí? Sin Dios no hay restauración, o sea, eso no, a mí no me vengan con cuentos.
Aquí vino hace tiempo un personaje en la fundación que la mamá le mandaba a poner una inyección. La mera inyección valía 70.000 pesos y el que la ponía cobraba por ahí 40.000 pesos más el domicilio y era para la ansiedad, era lo último que había salido. Mejor dicho, eso le aplicaron ese suero. Ese muchacho me dijo, mi líder, míreme la cara, míreme la piel como se me puso, míreme que los ojos se me están aclarando, el oído, no, ya no siento ese sonido raro. No, esto es increíble. Pues le cuento lo real. Se hizo aplicar la inyección y cómo habrá quedado que al otro día llegó y se desapareció de la fundación. No, mejor dicho, yo no podía creerlo, que era para la ansiedad, que eso lo calmaba, y ese man nunca volvió a aparecer. Después, como a los 3, 4 meses, vuelto una nada. No entendí eso. Entonces, si usted no se mete con Dios, si usted no da lo mejor de usted para Dios y es honesto con Dios, entonces no pasa nada. El proceso es de honestidad, de amor, de obediencia, que es duro. ¿Quién dice que no es duro? Es que aquí nadie quiere estar. Aquí nadie quiere estar, pero que debemos estar, claro. Y hay gente que es bendecida en poquito tiempo. Y uno que le tocó pasar un proceso para una bendición que uno la añoró y que uno la conservó y que hasta el día de hoy es un gran tesoro, sobriedad y conocer a Dios, ¿qué más? Y estos muchachos que van acelerados, que la familia no saben qué hacer. Tengo por ahí un personaje que ya le alquilaron apartamento, que porque él le prometió que esta vez iba a ser, que esta vez le alquilaron apartamento, le tienen todo listo al bebé y bueno, vamos a esperar. Dios quiera que sí. Pero me dice el papá, me dice, no, es que yo ya confío en él. Y yo le decía, de eso vengo yo hablando hace 10 años que tenemos la fundación. Confianza y manipulación, muy parecidas, pero todas dos van por caminos diferentes. Confianza y manipulación. Entonces, nada, apóstol, muchas gracias por el espacio, por el día de hoy. Reflexiono totalmente sobre el día y qué bueno que siempre ese despertar, así sea como que uno dice, pero ¿por qué hoy? ¿Pero por qué? Porque Dios le tiene a uno guardado lo suyo, man. Entonces, que Dios me lo bendiga, lo quiero mucho a todos, al pastor, a Luchito y a todos los demás, a Harvey, a todos, que Dios me los bendiga siempre, a todos los muchachos de la fundación, gracias por siempre estar ahí atentos, hermano. Que no es esa arepa con aguapanela ni esa tostada, sino es la palabra, papá, la palabra. ¿Oyó? Que Dios los bendiga. Amén. Oiga, Amén. quedaron tan sedientos hoy del espíritu, Eduard, porque es que a la mamá, a la familia también se le mueven deseos. Esto es parejo para el ser humano. A veces la familia cree que el que necesita ayuda nomás es el hijo, porque fuma. Pero ellos también tienen deseos y ellos también han sido enlazados en cosas. Y estos muchachos quedaron tan sedientos que me dicen que quieren más palabra. ¿Qué hacemos ahí, Edward? Acepto, yo ¿Qué no quiere tengo más ningún palabra, problema. Luchito? ¿Qué hace ahí? Vea, es ¿Qué más, quieren más? voy Ve, a mandar a servir el está desayuno. quieto. Yo voy a terminar aquí, Rolando, pero como que nos vamos de largo con todo el capítulo proverbio ahorita, pues hasta las 9 de la mañana, a ver si realmente es una necesidad espiritual la que tenemos o es una necesidad carnal. Vamos a ver. Acepto. Paré ahí en la casa del pan de bono. Bueno, bendiciones, Dios los guarde. Nada, hoy terminamos bien ministrados y bueno, esta palabra no vuelve vacía, sino que cumple el propósito para lo cual Dios la envía y nada, vamos para adelante, como decían ustedes. Muchas Amén. bendiciones y feliz resto de día. Amén. Dios los bendice a todos. Bueno, hasta luego. Bueno, gracias, gracias, apóstol. apóstol, Estoy allá al logro, con apóstol. Rolando y El loro, Amén. Dios los continúe bendiciendo. bien seguí, dígale, Yo sé. Muy buenos bien días. seguí. Dios los continúe bendiciendo. Gracias, Comando. apóstol. Gustavo y Rolandito quieren desayuno. Amén, 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 amén. Gracias, wow.
La grabación, por favor.